Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas fundamentales para la coyuntura mundial. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Irán con la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la situación de España y Argentina, el impasse diplomático que se ha generado debido al enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Pero comencemos con la situación en Irán. El fin de semana pasado se anunció la muerte del presidente Ebrahim Raisi, una persona que ha sido condenada por violaciones de derechos humanos en varios foros mundiales y que también tiene un rol fundamental en la política iraní. Se habla mucho de qué es lo que va a ocurrir ahora luego de su muerte. También se habla mucho de cuál ha sido su legado en Irán, ¿no? Estamos hablando de violaciones de derechos humanos por un lado y también un mandato marcado por el estrechamiento de vínculos con varias dictaduras latinoamericanas. Por ejemplo, ha sido bastante cercano a Nicolás Maduro, aunque este siempre ha sido el caso de los gobiernos iraníes, sin importar de quién fuera el presidente, siempre han sido muy cercanos a la dictadura venezolana, también han sido bastante cercanos a la dictadura en Cuba y también, por ejemplo, se han acercado bastante a Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces vamos a analizar cómo es que su muerte va a impactar a lo que viene ocurriendo en Irán y también en Medio Oriente, ya que no podemos olvidar que se está viviendo una coyuntura bastante tensa por los enfrentamientos en Gaza entre Palestina e Israel. Para conversar sobre esta situación y analizar el panorama en Irán luego de la muerte de su presidente, nos acompañan desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, siempre un gusto estar acá. Y nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Muy buenos días, gracias. Juan Claudio, me gustaría comenzar contigo. Luego de que se anunció la muerte de Ebrahim Raisi, el Consejo de Seguridad de la ONU guardó un minuto de silencio, lo cual generó bastante controversia a nivel internacional. ¿Quién fue Ebrahim Raisi y por qué ha generado tanta controversia su muerte y también, digamos, las reacciones posteriores a su muerte? Bueno, Ebrahim Raisi lucha contra el Shah desde la sublevación contra el Shah en los años 70, fines de los años 70. Raisi es un parte de los grupos que se han subvertido en contra del Shah. Haciendo saltos para hacer su biografía puntual, ingresa a ser parte del sistema judicial iraní y en los años 80 es parte de los 4 jueces que juzgan a aquellos que se oponen a la instalación de esa teocracia y genera una cantidad de muertes que hasta hoy se desconoce, con veredicto judicial donde está Raisi. Por eso se le llama el carnicero de Teherán, porque los muertos oscilan entre 5.000 y 30.000. Según algunas fuentes de derechos humanos, van por el orden de los 8 o 10.000, pero siempre será un misterio. De ahí le viene esa denominación y después hace una larga carrera judicial y se va filtrando en la política hasta que hace unos años atrás queda como presidente de Irán y como gran candidato a ser el imán, el hombre más importante, el sacerdote central de la coreografía religiosa iraní. Y es en este periodo donde iba a suceder, donde podría suceder al máximo escalafón teológico, que es en realidad el que controla Irán, que se produce su muerte. Ese es Raisi, y la razón por la que me parece que Naciones Unidas no puede, es una organización de estados, no es una organización ideológica. En Naciones Unidas uno no entra por ser demócrata o tirano. En Naciones Unidas entras porque estás a cargo de un estado, aunque seas un carnicero. De tal manera que el protocolo del minuto de silencio que rinde Naciones Unidas es a esa condición de ser miembro de Naciones Unidas, pero me parece también legítimo que Israel y sus aliados hayan hecho una protesta, porque eso se hace en política y en diplomacia. Uno protesta por una acción, pero en realidad, y para ser absolutamente honestos, es un protocolo que Naciones Unidas debe cumplir porque es un Estado miembro y este hombre era presidente de un Estado miembro. Perfecto. César, yo quería preguntarte más como por la forma política del gobierno en Irán. Digamos,
Raisi es el presidente, pero hay un ayatolá, hay un líder supremo. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, qué rol juega cada una de estas figuras en la configuración política de Irán? Bueno, Irán es una teocracia. Quiere decir que todo el sistema político, jurídico, social, está basado en Dios, lo que ellos interpretan como Dios. De hecho, en Irán la soberanía no reside en el pueblo, ni en un monarca, ni en un parlamento, sino que reside en Dios. Entonces, claro, esto puede sonar muy bonito, el amor a Dios, pero el problema es quién interpreta a Dios. Entonces, para eso hay un clero, que es quien, digamos, lleva la palabra y las normas de Dios en la tierra, y este clero tiene un gran imán, digamos, un religioso central, que es el líder supremo, que es el que es nombrado para encargarse de los asuntos centrales de la comunidad nacional en la tierra. Esto tiene un origen histórico desde la muerte del profeta Mahoma. El origen de los chiitas, no quiero adentrarme tanto en la historia porque sería demasiado largo, pero básicamente los chiitas durante muchísimo tiempo estuvieron descabezados, hasta que llegó el ayatollah Khomeini, que introdujo un concepto que este es fundamental, se llama Velayat Efaqi. ¿Qué significa el Velayat Efaqi? Khomeini dijo, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar esperando el imán Mahdi para que gobierne la religión en la tierra? Ese es el imán que ellos están esperando, como decir su Mesías, y vendría, digamos, a gobernar. Si tenemos el Corán, tenemos los instrumentos sagrados, podemos nombrar nosotros a un líder en la espera de ese imán Mahdi que va a venir. Y ese imán que nosotros nombramos es el que va a tener todo el control. Entonces, con ese concepto se creó la República Islámica de Irán. El presidente, o sea, existe el presidente, pero existe el líder supremo. Y según la Constitución, el presidente es la figura más alta después del líder supremo. Y entonces, ¿quién es este líder supremo? El que es nombrado por los expertos en leyes islámicas para gobernar todos los temas centrales en Irán y más allá si es posible. Entonces, esta persona que es electa una sola vez por digamos, el comité de expertos, es como decir, el Papa en el Vaticano tiene un cargo vitalicio, está por encima del presidente, por encima del jefe del Poder Judicial, por encima de todos los cargos. Y ellos, este ayatollah, crea un comité de guardianes de la Revolución Islámica. Y estos guardianes son los encargados de filtrar todos los posibles candidatos en las elecciones a nivel popular. Por ejemplo, en la presidencia. Si es verdad que hay elecciones, no es como se puede, digamos, pensar la gente en Occidente de que, bueno, los iraníes aún tienen chance de votar y de expresarse y a lo mejor pueden votar por alguien que tenga unas ideas en contra del ayatollah y expresarse. No, 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 no. Todos los candidatos que se presenten, primero que tienen que ser fieles a la Revolución Islámica de Irán, tienen que someterse a la voluntad del líder supremo y después de paso, ellos son filtrados por este Consejo de Guardianes que van a publicar un listado de las candidaturas aceptadas. Y este listado es inapelable. Si una persona cumple las condiciones y pues no lo dejaron inscribirse, aún siendo, digamos, fiel al ayatollah, eso no importa, eso es inapelable. Entonces el ayatollah es el que fija cuáles son los candidatos que a él le convienen que se presenten. La población iraní solamente puede votar dentro de los candidatos aceptados por el ayatollah. Y después de paso, si ese candidato es electo y llega a ser presidente, y en el transcurso al líder supremo decide que esta persona se ha desviado de lo que es la Revolución Islámica de Irán, bien puede destituirlo sin consultarle a nadie y poner a otra persona. Es una situación bastante compleja por las complejidades del tema religioso y el tema político. Juan Claudio, antes de entrar, digamos, a cuál podrían ser las consecuencias de la muerte de Raisi, ¿quién está surgiendo como posible sucesor del presidente iraní? Bueno, lo importante, como señala nuestro compañero, es que es una monarquía electiva.
es como el Papa, se trata de una monarquía electiva. Y todavía en el papado los cardenales pueden generar algún tipo de variación, como fue el caso de Ratzinger o como fue el caso de este papa peronista argentino, pero no en el caso de la República Islámica, porque el control de que todos estén enmarcados dentro del pensamiento único, dentro de la religión única, dentro de la política de Irán, hace irrelevante quien venga, porque el recurso sucesorio es un recurso previamente establecido, no hay movimiento, es una tiranía religiosa absolutista. De tal manera que todos los nombres que se barajen son aleatorios a la función que va a ser recomendada permanentemente para ser la misma. No va a haber variaciones. No es que va a llegar un reformador, porque el ejército está cuadrado con la tiranía islámica, los servicios de inteligencia, la condición de enemigos de Israel, la condición de aliados de China y Rusia. O sea, hay una serie de factores que están perfectamente alineados y que no van a variar, cualquiera sea el rostro que tenga esa tiranía. Es casi como una tiranía eterna, digamos, ¿no? Donde independientemente del rostro, la máquina sigue siendo exactamente la misma. Claro, por lo que entiendo, entonces sería casi imposible que entre un candidato, digamos, que busque hacer algún tipo de reforma o ser un candidato reformista. Absolutamente. Correcto. César. Porque como dijo César, si en ese proceso de ser elegido empieza a mostrar una tendencia reformista, viene el ayatolá y lo fulmina. Que entiendo, creo que fue lo que pasó con el antecesor de Raisi, ¿no? Que tuvo algunas críticas por el tema de las ejecuciones extrajudiciales, algunas críticas abiertas que no gustaron a las cúpulas de control y, bueno, terminó fuera del panorama político. César, a mí me gustaría preguntarte, ¿se genera algún cambio con el fallecimiento de Raisi o la situación va a seguir más o menos en la misma línea? Cuando hay cambio presidencial en Irán, sí pueden haber algún tipo de cambio, pero no el que nos compete. Es decir, en qué pueden cambiar ciertas cosas en Irán en lo que ellos consideran que son temas no centrales. Paradójicamente en Irán, por ejemplo, la economía no es considerada un tema central. Puede que para el ciudadano sí, pero para el régimen no. Entonces puede, digamos, que haber ciertos cambios en la gerencia, digamos, en el orden público, recogida de la basura, construcción de parques, ese tipo de cosas, que para el ayatolá no es un tema central. Pero para lo que nos compete a nosotros, los occidentales, los temas centrales se quedan intactos. Por ejemplo, el programa nuclear, su política anti-israelí, su política anti-occidental, la financiación de milicias terroristas por el Medio Oriente, todo eso queda completamente intacto, porque muchas veces ni siquiera este tipo de políticas pasa por la oficina presidencial, sino directamente en la institución que se llama la Oficina Central del Liderazgo, que es precisamente el líder supremo. Entonces, por ejemplo, personas como el general Soleimani, que fue asesinado por las tropas norteamericanas cuando él se encontraba en Irak, que iba a comandar ataques hacia los norteamericanos con sus milicias, y él fue el creador de milicias en el Medio Oriente. Este señor, el general Soleimani, nunca respondió al presidente de Irán, indistintamente quién fuera, sino que respondía directamente al ayatollah Jamenei. Entonces, mientras no haya un cambio de líder supremo, mientras esté este líder supremo, pues no va a haber ningún cambio que nos atañe a nosotros con relación a Irán. La cabeza del régimen en Irán es precisamente el líder supremo, y por eso ese título, que ya lo dice todo. Justamente la muerte de Raisi también ha generado bastantes respuestas, tanto de otros países en Medio Oriente como también en América Latina, y creo que eso es lo que tenemos que analizar, pero primero vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y las posibles consecuencias que pueda tener esto para el panorama mundial. Juan Claudio, justo después de la muerte de Raisi, se emitieron varias condolencias desde diversos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. ¿Cuál era la relación que tenía Ebrahim Raisi con estos grupos y también la de Irán con los grupos terroristas de Medio Oriente? Bueno, Irán, desde que sube en los años 70 el Ayatollah Khomeini al poder, hace un trabajo enorme para infiltrar o para posicionar su presencia, porque no nos olvidemos que los iraníes son persas, no son árabes. Hasta ese momento, hasta la subida de Irán, quienes dominaban la situación en el Medio Oriente, en Palestina, en Egipto, eran los árabes, como grupo humano, como grupo cultural. Los persas no. A partir de la subida del Ayatollah Khomeini, es sistemáticamente un trabajo que hace Irán para posicionarse en el mundo islámico no persa, ¿no? Porque lo que pasa es que el mundo islámico tiene una cantidad de variaciones inmensas. Hay trabajos escritos, libros con minucioso detalle de la cantidad de grupos religiosos que por distintas razones teológicas y dogmáticas se han enfrentado a lo largo de la historia de una manera cruel, de una manera devastadora. Pero hoy nos hemos quedado con suníes y chiitas como un reduccionismo de toda esa cantidad inmensa de posiciones. Entonces, han ido ganando los iraníes paulatinamente una presencia a través de una guerra de baja intensidad, o sea, a través de una guerra de infiltración y de formación de grupos irregulares asimétricos en el Medio Oriente, sobre todo en el Líbano e Israel y en Yemen, de tal manera que paulatinamente metiéndole mucho dinero han ido desplazando a otros grupos tradicionales, como eran la OLP, etcétera, para posicionar la gente de ellos, entre los cuales está, por supuesto, Hamas, que está en Gaza hoy haciendo, mostrando la maldad pura que el mundo se niega a ver con claridad. Porque a la gente a veces, la gente no quiere ver la maldad pura a los ojos. Entonces empieza a entregarle a la maldad atributos que no tiene en absoluto. Entonces empieza a darle concesiones a la maldad y empieza a vestir a la maldad de atributos benévolos. Entonces ahí salen niños y chicas y estudiantes a apoyar procesos de una venalidad escandalosa, pero es porque la maldad genera una hipnosis, que es la hipnosis de la muerte, que es el vacío total. Entonces, esa maldad permite que uno le ponga atributos santos, que uno la vista de otra manera, ¿no? Entonces, Irán hoy tiene una gran presencia en el Medio Oriente, una gran presencia a través de ejércitos proxies. Es una vieja aliada de la Unión Soviética de diversas maneras, lo fue en los años 70. No es una incondicional. Irán nunca ha sido una incondicional de la Unión Soviética y siempre mantiene una especie de individualidad, de hegemonía, pero siempre negociada antioccidental. Es absolutamente antioccidental. Claro, también hay la idea tal vez de que a tu argumento a esta maldad se le puede volver no tan mala y tratar de, digamos, involucrar en una negociación, como ha ocurrido en varias oportunidades. César, a mí me gustaría salir un poco de Medio Oriente y traer un poco más cercano a América Latina el impacto que puede haber tenido esta muerte. La relación que hay en específico entre Irán y Venezuela ha sido una que a mí siempre me ha generado bastante curiosidad. Recuerdo que cuando Hugo Chávez murió, por ejemplo, el entonces líder supremo de Irán, si mal no recuerdo, fue al funeral de Hugo Chávez y se veía bastante afectado por su muerte. Entonces hay una relación bastante cercana. ¿Por qué crees que se da esta relación especial entre Venezuela e Irán? Ahora también Nicolás Maduro ha emitido una serie de comunicados lamentando la muerte de Raisi, por ejemplo. Sí, en ese entonces quien fue al funeral de Chávez fue el presidente Ahmadinejad. En ese entonces que a Chávez se sentía muy atraído por el discurso incendiario de Ahmadinejad
constantemente amenazando con desatar el apocalipsis a nivel mundial. Y pues bueno, Chávez ya sabemos que también tenía ese mismo discurso que hasta lo dio en la ONU, muy parecido a que llegó a hablar del diablo y demás. Pues tenía esa misma relación con el discurso incendiario de Ahmadinejad. El chavismo siempre ha querido jugar la carta antioccidental y convertir a Venezuela en la sucursal de, digamos, el bloque antioccidental en América Latina. Ha buscado enemistarse de una forma gratuita con los Estados Unidos. Si bien es cierto que no podemos decir que los Estados Unidos han sido angelicales siempre, en el caso de Venezuela no había ningún tipo, digamos, de argumento para construir a Venezuela en una sucursal antioccidental y antiamericana de forma gratuita. Pero bueno, ese fue el proyecto del chavismo. Y incluso mucho antes que China y mucho antes que Rusia, el país antioccidental por excelencia siempre fue, claro, por una parte Corea del Norte, pero por la otra mucho más inteligente fue Irán, que tenía una política exterior mucho más sutil que los norcoreanos y más abierta también. Y eso fue fundamental porque los chavistas sintieron que tenían una puerta de entrada en Irán y que podían darle cabida a los iraníes para, digamos, que aprovecharan Venezuela como una cabeza de puente para su proyecto antioccidental. Y a través de Venezuela, por ejemplo, comunidades que hay en Margarita, tener contactos con otras partes en América Latina, donde hay, digamos, inmigración del sur del Líbano, chiitas. Como una vez lo dije, hay que diferenciar las migraciones católicas del Líbano, los maronitas, de las comunidades del sur que son chiitas. Por ejemplo, están las comunidades chiitas libanesas en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, y el Hezbollah los ha utilizado también como cabeza de puente para extender operaciones acá en América Latina. Entonces, bueno, de ahí viene esa relación entre el régimen chavista y los iraníes. Y últimamente han intentado profundizarla comprando armamento asimétrico de los iraníes, como por ejemplo los drones de guerra. De hecho, creo que Venezuela es el único ejército latinoamericano que ya opera drones de guerra. Ya los han exhibido, estos son drones iraníes, y se sospecha que en una posible operación militar en el Esequibo se ha utilizado armamento iraní por parte del ejército de Venezuela. Entonces, digamos que es una relación que tiene, digamos, larga data. Y Venezuela ha sabido agradecerle, entre comillas, a los iraníes, rompiendo todo tipo de relaciones con Israel. Es una relación que ya lleva varios años y que parece bastante fuerte, pero no es la única relación que parece haber con Irán, ¿no? También tenemos el tema de Nicaragua, por ejemplo, y Cuba, que también han expresado bastante lamento por la muerte de Raisi. Juan Claudio, yo quería preguntarte por esto, no tan por los casos específicos, sino por cuál crees que es la relación que hay tú entre las dictaduras de izquierda y el socialismo, digamos, del siglo XXI e Irán, y si crees que es un tema más geopolítico o que también hay componentes ideológicos. No creo que haya componentes ideológicos. En realidad, la ideología, considero a estas alturas de mi vida, que es un arma que la usas de una manera dependiendo de la circunstancia, ¿no? La ideología puede ser un destornillador, un cuchillo, y la eliges a voluntad para destruir a tu objetivo. Esa creencia de que el discurso ideológico es un discurso de fe dogmática, sí, funcionó a partir de la Revolución Rusa en la Unión Soviética, pero paulatinamente Castro incluso se volvió gramsciano cuando Gramsci había sido separado del Partido Comunista, del comunismo soviético, era mal visto ideológicamente. Ahora, ¿cómo podríamos entender que una Norcorea y una China que tienen partido comunista sean inmensamente, y son ateos porque son marxistas, sean los más grandes aliados de Irán, que es teológico? Porque en el fondo eso es discursivo para ejercer el poder y cada uno usa el discurso que puede someter a su pueblo. Entonces, Irán, evidentemente,
ha tenido Partido Comunista Irán, pero lo más eficaz para someter a Irán ha sido el discurso religioso y la estructura religiosa, porque Xi Jinping también es un líder supremo, ¿no es cierto? Ha sido elegido de otras maneras, es otro el mecanismo, pero ejerce de manera absolutista, son tiranías mesiánicas absolutistas. De tal manera que en lo sustancial no hay diferencia formal, en que uno dice unas cosas, habla de Alá, y el otro habla del marxismo-leninismo, y el otro habla de Martí, pero en el fondo ejercen el mismo sistema político absolutista de tiranías mesiánicas. De tal manera, y con esto para cerrar la teoría con los hechos, todos los que pertenecen a ese bloque se pronuncian y le rinden pésames a Raisi y a Irán, todos los de ese bloque. Algunos que están entrando en ese bloque, como es el caso de Petro, Arce en Bolivia, pero todos van a pronunciarse, porque el gran enemigo de ese bloque, que tiene grandes diferencias, pero tiene una unidad que es antioccidental, antinorteamericano fundamentalmente. Estados Unidos es el enemigo principal porque en la medida en que derroten a Estados Unidos, creen ellos que van a poder recién empezar la pelea entre ellos para ver quién domina qué feudo. Pero es un retorno a una forma feudal, este tipo de regímenes de los absolutismos mesiánicos, ¿no? Es una forma de retorno al principio del feudalismo, cuando el caudillo era rex et sacerdos, era rey y sacerdote al mismo tiempo, o sea, ejercía el poder político-militar y profería la fe, que es lo que debía creer la gente. Y eso pasa en el marxismo y en los países comunistas, tanto como pasa en Irán. Siempre es interesante ver cómo, digamos, estos sucesos que pueden parecer aislados o no tan cercanos terminan entrando a una especie de tablero en el cual la geopolítica y los bandos terminan haciéndose claros, y también nos permite ver qué puede pasar en un futuro no tan lejano. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Gracias. Muchas gracias, César. Fue todo un placer. Vamos a una pausa y volvemos con el impasse diplomático entre España y Argentina. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que viene ocurriendo entre España y Argentina. Hace unos días Javier Milei, el presidente argentino, estuvo de visita en España para un evento de Viva Vox que se realiza todos los años y llamó corrupta a la esposa del presidente, a Begoña Gómez, lo cual ha generado que, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez retire a la embajadora de España en Argentina, y también generando un impasse diplomático, y por otro lado también ha generado un impasse político, porque se han involucrado Vox, se ha tratado de involucrar también al Partido Popular en una especie de disputa política que viene ocurriendo en España, acrecentando ya los problemas políticos que hay entre Pedro Sánchez y el resto de los partidos de derecha. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Madrid, España, el economista Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Y nos acompaña también desde Corrientes, Argentina, el escritor y periodista Alberto Medina. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Me gustaría comenzar contigo, Daniel. ¿Qué es exactamente lo que dijo Javier Milei sobre Begoña Gómez y por qué hace estas acusaciones o estos calificativos en todo caso? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en ningún momento dijo nada sobre Begoña Gómez o sobre... no utilizó su nombre, no utilizó ni el nombre de Begoña Gómez, ni el nombre de Pedro Sánchez, ni el país, ni el cargo. Lo segundo que tenemos que entender es que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de España, no es una institución española. Es una persona que no solamente no tiene cargo público, sino que además no representa a ninguna institución. Por lo tanto, crear un conflicto diplomático fake, pues es completamente irresponsable. Y lo tercero que tenemos que recordar es que la injerencia del gobierno de España y de los ministros en Argentina se remonta a las elecciones presidenciales.
en las que el presidente del gobierno de España, en un movimiento completamente inusual y completamente inaceptable, tomó posición a favor del candidato Massa del kirchnerismo, además posición en contraposición a Milei, utilizando constantemente calificativos que fueron desde histriónico hasta antidemocrático y fascista por parte del presidente del gobierno y de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que también tomó partido por el kirchnerismo. Y que durante los últimos meses desde las elecciones argentinas en España no se escucha otra cosa por parte de los ministros españoles que insultos al señor Milei, empezando por negacionista de la violencia contra las mujeres, vendedor de órganos. Hemos escuchado, por supuesto, fascista, nazi, persona mala, acusarle de beber o de tomar sustancias prohibidas, etcétera, etcétera, etcétera. La ristra es innumerable y termina con la ministra de Igualdad llamándole hiena. Bien. Entonces, lo que ha hecho el señor Milei en una presentación en ese foro que usted comentaba ha sido decir un comentario irónico sin mencionar a nadie. Y se ha creado una especie de revuelo y un escándalo y un conflicto diplomático por parte del gobierno que, obviamente, al día de hoy todavía no se ha disculpado en ningún momento ni por la injerencia en las elecciones. Recordemos que el presidente del gobierno no ha felicitado al presidente actual de Argentina por ganar las elecciones por 12 puntos, el mayor éxito de la historia electoral argentina. Y, además, ojo, y esto es importante también recordarlo, el presidente del gobierno ha hecho una acción directa para evitar y bloquear la posibilidad de que el presidente de Argentina en su primera visita a España pudiese ver al rey de España. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la utilización típica por parte del gobierno de España de lo que se llama un elemento, pues lo que se llama aquí esto de difuminar, la estrategia del calamar, generar un problema para disfrazar los problemas internos. Alberto, ¿cómo toman en Argentina la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires? Bueno, primero como un hecho totalmente político, ¿no? No tienen absolutamente ninguna connotación seria en términos de diplomacia. Es un ardid para generar una suerte de lo que en Argentina le llamaríamos humo, ¿no? Algo parecido a lo que recién decía Daniel: confundir, distraer, poner la atención en otro lugar, darle cierta utilización política, pero también, por otro lado, lo que se percibe desde afuera es que se trata de una típica jugada en términos de intolerancia a lo que piensan otros. Yo creo que el problema más serio que tiene el socialismo en el mundo, y España no es la excepción a la regla, es que están acostumbrados a tener impunidad discursiva, pero no aceptan la misma impunidad discursiva. Es decir, cuando alguien dice algo respecto de ellos, el tema tiene un color; cuando lo dicen ellos respecto de los demás, tienen otro; cuando ellos participan y se meten en la política interna de otro país, está bien, pero cuando otro participa en la política local, está mal. Digo, es esta doble vara la que nos tienen acostumbrados, y esta jugada de sacar a la embajadora no es ni más ni menos que algo que está alineado en esta dirección, ¿no? En utilizar políticamente cada hecho, sobreactuar en algún punto, porque también lo fue, bien decía Daniel recién, no hay mención explícita de ninguna manera, y conociendo a Javier Milei, bien podría haber nombrado a los actores del juego, podría haber ido mucho más allá. Creo que fue hasta un hecho de prudencia discursiva, si lo miramos en términos de Javier Milei, y sin embargo, bueno, lo mismo tomaron nota de esto para generar un escándalo que no existe. En definitiva, diría yo, más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Daniel, yo quería preguntarte más ya por Pedro Sánchez, porque ya desde hace algunas semanas está con eso de que necesita unos días para pensar si sigue siendo presidente del gobierno. El tema de las investigaciones alrededor de su esposa parecerían haber sido parte también de esta decisión que tuvo de tener que pensar un poco más sus siguientes movidas políticas. Si esto es una estrategia para traer a colación otro tema, ¿qué es lo que está escondiendo? ¿Es el caso de su esposa tan grave?
Bueno, no es solamente el caso de su esposa, no sabemos qué gravedad tiene el caso de su esposa porque está bajo secreto de sumario y tiene 2 causas interpuestas en las que está imputada por corrupción y tráfico de influencias. Entonces ya veremos qué es lo que sale de esa imputación, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que los casos de corrupción ya verificados se están amontonando alrededor del gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos eso que se llama el caso Coldo, el caso Berni. Tenemos una cantidad de contratos inflados durante la pandemia que se hicieron de manera irregular, etcétera. Bueno, pues esos son factores que también le pesan al gobierno y utiliza esa estrategia de generar un enemigo exterior. El enemigo exterior, en este caso, es Javier Milei, al que han estado pinchando todo el tiempo que han podido, hasta que se ha creado el ambiente para generar esa supuesta crisis diplomática. Vuelvo a repetir, además, que la mujer del presidente no es una institución de España. Y sin embargo, es muy importante recordar, y hace colación a lo que comentaba ahora Alberto sobre la diferente, digamos, barra de medir a la hora de cuando insultan los mandatarios de izquierda o de ultraizquierda y cuando hay un presidente democrático haciendo un comentario irónico, que en España hemos sufrido y hemos visto a Ortega llamar ladrón y llamar asesino al rey. Ha llamado ladrones, vagos y asesinos al rey. Hemos visto a Maduro llamar a los reyes también todo tipo de salvajadas sin el más mínimo impacto diplomático. López Obrador, Maduro y Ortega, los 3, han insultado directamente a una institución del Estado español en repetidas ocasiones sin jamás disculparse y, por supuesto, sin que se le haya exigido ni por supuesto, que pidan perdón, ni muchísimo menos por parte del gobierno de Sánchez haber creado una crisis diplomática. Es decir, cuando un mandatario es de los que apoya el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, puede decir cualquier salvajada contra las instituciones españolas sin el más mínimo impacto y, sin embargo, cuando se hace un comentario irónico, como lo hizo el señor Milei, entonces parece que es que se ha generado un ataque absolutamente brutal. Es esa diferencia constante de ellos pueden insultar, ellos pueden calumniar, ellos pueden utilizar, como utilizan siempre, la destrucción de carácter y la destrucción de personalidad en sus acciones políticas, pero en el momento en el que se les responde, se genera un conflicto inaceptable. Y justamente también esa estrategia no solo se atañía a lo que es internacional, ¿no? También se han enfrentado directamente a varias figuras políticas de España. Entiendo un poco también esta estrategia de generar un enemigo, pero vamos a una pausa y regreso con esa pregunta. Estamos de vuelta hablando sobre el impasse diplomático y político entre España y Argentina y nos quedamos hablando un poco sobre esta estrategia que hay en el PSOE y en el gobierno de Pedro Sánchez de permitir los ataques en contra de instituciones como puede ser la monarquía española, pero al momento en el que se ataca a la esposa o a los miembros de su gabinete, que no son instituciones, sí tienen una respuesta bastante desproporcionada. Daniel, tú nos decías que podría ser parte de una estrategia de generar un enemigo y quería preguntarte si te parece que esta estrategia está funcionando, porque tal vez no lo hace tanto con Feijóo, que es el líder formal de la oposición, pero por ejemplo con Isabel Díaz Ayuso, que es una persona a la que ataca constantemente, esta estrategia de generar un enemigo con ella, parece que no le está funcionando, ¿no? Porque cada vez en las elecciones le va mejor. Bueno, pero es verdad que también está generando algo que para él es beneficioso, que es la división y el enfrentamiento constante entre españoles.
y es beneficioso porque además así el votante de la izquierda no mira a los casos de corrupción, no mira a la mala gestión, sino que, digamos, toma posiciones personales y emocionales ante eso que el presidente Sánchez y su gobierno llaman el avance de la derecha y la ultraderecha, etcétera, ¿no? Y entonces es literalmente convertirlo casi como en un partido en una cancha de fútbol, ¿no? Pero efectivamente no le ha funcionado porque perdió las elecciones. No podemos olvidar que Pedro Sánchez perdió las elecciones y que ha necesitado de 7 votos de la ultraderecha separatista de Junts pel Cat, la ultraderecha, y cito sus propias palabras, de Pedro Sánchez, para poder continuar gobernando. En las elecciones las ganó el Partido Popular. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ganó con mayoría absoluta. Y el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso y de Feijóo es muy importante porque se han vertido constantemente calumnias contra ellos y esta es la parte más importante. Isabel Díaz Ayuso ha ganado 22 citas judiciales, 22 veces demandas judiciales por parte de la izquierda, y la justicia europea y la justicia española exoneró a su hermano. Y sin embargo, la izquierda continúa utilizando el ataque a Isabel Díaz Ayuso, a su hermano, a su familia, a su novio, etcétera, y también lo utilizó con una falsedad que era en el Congreso acusar a la pareja del señor Feijóo de tener un trato de privilegio en una empresa, algo que era completamente falso. Por lo tanto, volvemos a lo de antes. Se trata de utilizar la estrategia de la división, del enfrentamiento, de la calumnia y después ofenderse. Correcto, y vamos yendo un poco a Argentina, Alberto. ¿Qué efectos está teniendo esta especie de impasse ya en la política argentina? ¿Ha habido, digamos, algún alineamiento de la izquierda argentina con Pedro Sánchez? Bueno, esa grieta que tenemos en Argentina, digamos, sigue vigente, ¿no? En definitiva, no es ni más ni menos que alimentar algo que ya preexiste y que convive, por supuesto, con otras cuestiones que son más cotidianas, como la situación económica del país, la necesidad de seguir bajando los índices inflacionarios, de que la economía se reactive. Y ahí, por supuesto, hay sectores que están más cómodos con esta disputa y que entienden que Argentina ha entrado en un terreno complicado en términos de enfrentarse con algunos líderes o cuestionar algunas situaciones, y por otro lado gente que está preocupada con el futuro económico del país, lo cual es la prioridad del ciudadano promedio argentino, que no está mirando este tema internacional con tanto interés, porque en definitiva no es ni más ni menos que un poco de pirotecnia política, que no va al fondo de la cuestión. Los ciudadanos en general están más concentrados en su metro cuadrado, en lo que les pasa a su alrededor, y la situación económica claramente es el tema de mayor interés en Argentina, los temas vinculados a la inseguridad. Digo, hay que separar siempre en esto la agenda política de la agenda de la ciudadanía. Y creo que esto tiene más que ver con una discusión de segundo orden, por lo menos para la gente. Tal vez a nosotros nos interesa más en el mundo de las ideas, en la discusión en los medios de comunicación, pero no es un tema terrenal que vos lo puedas aterrizar a lo cotidiano, ¿no? Creo que la agenda argentina está yendo por otro lado y ven esto como una especie de entretenimiento. Inclusive algunos lo acusan a Javier Milei de utilizar esta discusión también como parte de eso que ya forma, de alguna manera, es el ADN de la forma discursiva de plantear la conversación política de Javier Milei, lo cual es un atributo personal muy potente y que le ha dado, por otro lado, muchos frutos. Creo que estamos más concentrados en Argentina en ver cómo sigue la historia local. Vemos estos incidentes como temas de alguna manera laterales o marginales, pero por supuesto que siempre un posible conflicto con España, en el que nadie cree que pueda sostenerse en el mediano plazo, es un tema para prestar atención. Sí, justo me gustaría repreguntarte, Alberto, porque Daniel mencionó que no había que olvidar correctamente de que Feijóo y el Partido Popular ganaron las elecciones. Milei también ganó las elecciones y parece que están ambos en posiciones diferentes, ¿no? Pedro Sánchez ha llegado a ser presidente, tiene un problema social y político bastante fuerte en España, pero ¿cómo están yendo las cosas con Milei también en un contexto complicado para Argentina? Bueno, es un fenómeno difícil de comprender para mucha gente, ¿no? Javier Milei ha ganado la elección con el 56% de los votos y paradójicamente, a pesar de la recesión económica, a pesar de las dificultades económicas, cuenta con un consenso
popular muy elevado, muy parecido al número que obtuvo en la segunda vuelta electoral del mes de noviembre. A mucha gente le cuesta comprender cómo en una crisis económica, con un ajuste fenomenal, todavía consigue tanta atención. Tiene una explicación esto, que seguramente tiene mucho que ver con los fracasos de los gobiernos anteriores. Y dicho esto, no solamente de los gobiernos del peronismo en Argentina, sino también de los gobiernos, digamos, lo que podríamos llamar el centrismo, o estas políticas intermedias que fueron representadas en su momento por el espacio político de Mauricio Macri de Juntos por el Cambio, y que hoy es parte de una suerte de alianza con el presidente de la Nación, pero que claramente la gente sabe que por ese lado no va el camino. Entonces, hay mucha esperanza en Argentina que este camino que se eligió sea el correcto. Hay mucho de ilusión, mucho de esperanza y mucho de apuesta a que el rumbo elegido sea el correcto. Y esto explica en buena medida por qué todavía hay tanta gente apoyando al presidente de la Nación y convalidándolo todo el tiempo en el rumbo de sus decisiones. Por supuesto, hay que ser conscientes siempre que esto tiene fecha de vencimiento, no sabemos cuál, pero más tarde o más temprano la gente va a exigir o que esa ilusión se concrete en realidad, o eventualmente esa ilusión se irá desvaneciendo, ¿no? Pero eso todavía nos queda un largo camino por saber cómo va a funcionar probablemente para fines de año, ¿no? Y regresando un poco a España, Daniel, ¿cuál es la situación política de España hoy? Digamos, comienza el gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido bastantes baches por los temas de corrupción, pero también han estado varias elecciones, recientemente las elecciones en Barcelona, y también por otro lado se vienen las elecciones europeas. ¿Cuál crees tú que es el rol que está jugando Pedro Sánchez en la política española actualmente y en qué situación está? Bueno, el presidente Sánchez está jugando a presentar al Partido Socialista como la única alternativa ante lo que ya es evidente detrás las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las elecciones gallegas, que ha sido el fracaso absoluto de esa coalición creada por la ultraizquierda que se llama Sumar. Y para esa estrategia le viene muy bien buscar un enemigo exterior, en este caso Milei, ¿no? Porque además de ser un enemigo que genera muchos titulares y que genera muchos vídeos en YouTube o en los medios de comunicación que atrae mucho interés, pues además obviamente distrae de los problemas de gestión, ¿no? Ha tenido 4 iniciativas legislativas tumbadas por la debilidad de su gobierno. Ha tenido un resultado en las elecciones gallegas, vascas, en los que se ha visto que depende de las fuerzas separatistas, ¿no? Entonces intenta, pues obviamente, vamos, le viene muy bien generar esta especie de, digamos, crisis fake, ¿no? Correcto, me gustaría hacerte una pregunta corta sobre esto que se ha mencionado a lo largo de la entrevista, ¿no? Estos calificativos ya casi a cualquiera de ultraderecha o de derecha extrema o una derecha antiderechos. ¿Por qué crees que se está volviendo tan común o, digamos, sí, en verdad tan común que se comiencen a usar estos términos calificativos para cualquier cosa que está a la derecha del centro, ya ni siquiera de algo un poco más extremo? Bueno, porque es una simplificación intelectual Ay, que le resulta funcional, ¿no? En definitiva se trata de un mecanismo de descalificador indirecto, que es suponer que la gente se va a espantar o se va a molestar cuando se la ubica en algún lugar. Yo no creo mucho en esta división entre izquierdas y derechas, no me parece que sea un nomenclador que sirva demasiado, pero reconozco que mucha gente en esa simplificación se siente más cómoda. Creo que es una manera de descalificar, como ha sido en alguna época, llamar neoliberales a los liberales. Es como una nomenclatura peyorativa que lo que intenta es bajarle el precio a una visión ideológica. Es peligroso. Cuando se manejan estos lenguajes, entramos en un juego muy, muy tendencioso que puede inclusive terminar peor de lo que desea aquel que descalifica, ¿no? Porque todo eso que parece malo, para muchos en un momento lo pueden convertir ellos mismos en algo positivo. Insisto, no es una denominación con la que yo me sienta cómodo, ni mucho menos, me parece que no es descriptiva, que tiene que ver con otro tiempo. Los liberales no nos sentimos en general personas de derecha, pero eso también tiene mucho que ver con lo que pasa en cada comunidad, en cada sociedad, ¿no? En Argentina significa una cosa, probablemente en Europa signifique otra. Creo que hay que tener mucho cuidado con el uso de estas palabras y creo que la izquierda lo hace porque justamente sabe
que en esa mezcla consigue confusión y que esa confusión puede ser disfuncional. Daniel, la misma pregunta para ti. ¿Por qué crees que se está volviendo más común el uso de este tipo de calificativos? Hombre, yo creo que es una estrategia absolutamente clara. Si uno mira los 11 principios de la propaganda de siempre, convertir al enemigo, a todo el enemigo, en algo muy sencillo y fácil de identificar. La ultraderecha, todo el mundo es ultraderecha. Como bien decía Alberto, lo más contrario a la ultraderecha o, o incluso probablemente a la derecha es un liberal, ¿verdad? ¿No? Fascista, lo mismo, ¿no? Fascismo, como se le acusa aquí en España a Milei, un fascista es una persona que defiende un régimen opresor, totalitario, que elimina libertades y que pone al Estado en el centro de todo y como pilar fundamental de todo. Y todo lo contrario a un liberal, ¿verdad? Bueno, pues es lo típico a la hora de crear división, crear una división artificial entre buenos y malos, donde en este caso los buenos son cualquiera que esté cerca de todo lo que es pues, ese socialismo o ese comunismo que se ha juntado y que ahora ha pasado de ser el defensor de una serie de ideales con respecto a la lucha de clase, con respecto al sistema económico, etcétera, lo que ha hecho ha sido dividirse en distintas, digamos, en distintos lemas que defiende, en causas que aparentemente defiende para disfrazar su verdadera intención, ¿no? Esto es una estrategia que ya empezó el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que es constantemente llamar nazi, fascista y ultraderecha a cualquiera que no sean ellos y a cualquiera que no blanquee la dictadura de Cuba y de Venezuela, que son los principales, digamos, pilares de creación intelectual de esos foros. Bueno, creo que este impasse nos ha permitido analizar también no solo las estrategias que ambos líderes están utilizando, sino también las diferencias que hay entre las situaciones políticas de España y Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Gracias a los dos, gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ambos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con las conclusiones del programa sobre el tema de Irán y la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Una situación compleja que vive Medio Oriente en estos momentos por todas las tensiones geopolíticas. En medio de esto, la muerte del presidente Raisi. Una muerte que no va a tener consecuencias políticas en Irán, como hemos podido escuchar. Digamos, las directrices y las guías políticas de ese país recaen más en el líder supremo, que es el ayatolá, que es el líder religioso, debido a que Irán es formalmente una teocracia. Por otro lado, también hemos hablado sobre el impasse entre los presidentes de España y Argentina, entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Una situación política interesante porque nos habla del reflejo de cada uno de los países y de cómo están políticamente. Javier Milei a la ofensiva en un evento partidario de la derecha española, contra Pedro Sánchez, una persona que está viviendo momentos bastante complicados en la presidencia de España debido a la cantidad de casos de corrupción que se encuentran a su alrededor y también a la fragilidad política de su gobierno. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.